Llamamos al siguiente testigo, que es el inspector del Cuerpo Nacional de Policía, número 127996. Buenos días. Puede sentarse, por favor. ¿Es usted el inspector de policía número 127996? Sí, correcto. ¿Ha estado procesado alguna vez con anterioridad? No. ¿Tiene alguna relación, algún vínculo con alguno de los acusados? Ninguno. Ya sabe que el delito de falso testimonio está expresamente castigado en el Código Penal. Lo conozco. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro. Pues responda, por favor, a las preguntas que le va a formular el excelentísimo señor fiscal. Con vuestra venia, excelentísimo señor. Inspector, ¿cuál fue su intervención en el dispositivo del 1 de octubre? Yo el 1 de octubre estuve desplegado en el distrito 4 del Escorts. En dicho distrito participé en los registros de los colegios Joan Boscà y Pau Romeva. O sea, formaba parte usted del equipo que tenía que entrar, del equipo de policías de paisano, policías de información, que tenían que cumplir el mandato y entrar en los centros. Exacto. Yo era el jefe del grupo Sol 45. En la escuela Nostrallar de Sabadell no participó usted. No. ¿Recuerda usted aproximadamente la hora a la que llegan al Instituto Joan Boscà? Al Joan Boscà alrededor de las 12 horas del mediodía. Cuando llegará un grupo, imagino, el grupo que estaba, un grupo de inspectores que tenían que cumplir el mandato y entrar. ¿Habían llegado ya las unidades de intervención policial cuando ustedes se acercan allí? Cuando yo llego en nuestro vehículo habilitado para llevar a cabo el mandato ese día, era un vehículo camuflado. Tenemos que bordear el colegio porque ya había mucha gente concentrada en la puerta de acceso al perímetro del colegio. Cuando estamos subiendo la cuesta para llegar a esa puerta de acceso, ya vemos a lo lejos a las unidades de intervención policial en las inmediaciones de esa puerta, y ya hay presencia de compañeros uniformados. ¿Usted, cuando llegan allí, encuentran mucha gente en la entrada, dificultando el acceso, bloqueando la entrada? En la puerta de acceso al colegio ya había gente allí congregada. No supusieron un impedimento grave a acceder. Les combinamos a que se apartasen para poder entrar al interior del colegio. No al interior en sí del colegio, sino al interior de lo que es el recinto del colegio. Y los problemas vinieron ya para accedernos realmente a la puerta de acceso al colegio, que estaba tras subir unas escaleras. ¿Qué sucedió? ¿Hubo enfrentamientos? ¿Se produjeron choques? Sí hubo más complicaciones. Para empezar, porque la escalera ya era un elemento arquitectónico que dificultaba per se la entrada al colegio. Ahí estaba congregada, ya desde el borde de la escalera había mucha gente congregada. Me llamó la atención personalmente que hubiera un par de personas con cascos de motos puestos en la cabeza. Les dijimos que teníamos que pasar para proceder a la entrada y registro del colegio. No obedecieron a... ¿Ustedes iban encapsulados dentro de las unidades de intervención? Sí, nosotros íbamos con protección de UIP, porque desde el primer momento que aparecemos por allí, ya desde la entrada al colegio en el perímetro, estamos siendo grabados por toda la gente que allí se encuentra congregada e insultados. Basura. ¿Qué insultos? Hijos de puta. Y luego las consignas que proclamaban ellos de fuera las fuerzas de ocupación, volem putar, etc. Desde ese momento tenemos que ser encapsulados por los compañeros de las unidades y logran desalojar ese pequeño rellano que hay tras la escalera para acceder al colegio, pero la puerta está cerrada con llave. Detrás de la puerta, además, tampoco nos podemos dirigir a nadie, porque detrás de la puerta, que era acristalada, veo lo que son mobiliario del colegio, mobiliario ordinario, mesas, sillas, dispuestas hasta una altura prácticamente el techo. ¿De qué manera?
A modo de barricada, claramente. Lo que estaba impidiendo era, bueno, no impedir, dificultar todo lo posible dentro de sus posibilidades nuestro acceso al centro. ¿Había gente en su interior? Sí, detrás de la barricada ya observamos a la gente que hay dentro. Detrás de la barricada había un número importante de personas congregadas, levantando las manos y gritando su consigna «Som gent de pau». En la escalera, antes de entrar, ¿les ofrecieron resistencia? ¿Hubo bloqueo? ¿La gente se entrelazó los brazos? Sí, sin duda, sin duda. En la escalera, cuando intentábamos subir la escalera, de hecho fue un momento bastante delicado y que yo personalmente valoré como muy peligroso, porque era una escalera, el piso estaba algo húmedo porque había sido una jornada en la que había llovido algo y claro, estaban dificultando absolutamente nuestra propia subida. Durante nuestra propia subida los compañeros de orden público tenían no solo que encapsularnos, sino que además ir retirando personas, evitando que cayeran, haciendo primar la seguridad, en primer lugar, de los ciudadanos allí congregados y después la nuestra propia. Entonces, fue una escena bastante complicada en la que se ejerció una resistencia activa. ¿En qué sentido? ¿Los golpearon? No, en los dos institutos, primero hablamos del Joan Boscal, luego del Romeva. En los dos institutos, en lo que yo pude percibir, no hubo uso de las defensas. Me refiero, primero, los concentrados. ¿Hubo patadas, empujones, golpes? En ese instituto en concreto, lo que hubo fue una resistencia para evitar que nosotros accediéramos. La situación fue bastante más complicada en el Pau Romeva, pero en ese en concreto lo que hubo fue evitar que subiéramos, impidiendo la acción nuestra y sí, empujando a los allí presentes, pero no hubo un hecho reseñable de ¿Alguna agresión se refiere? No, llamó la atención el hecho de que hubiera dos personas con cascos de motos, luego había otro sujeto que tenía dos cascos de motos colocados en los brazos. Pero yo no vi ningún acometimiento grave hacia ningún miembro. Y hacia miembros de las unidades de intervención policial. Exacto. ¿Usted presenció si las unidades de intervención policial tuvieron que utilizar las defensas de una manera activa o pasiva para poder abrir? No, como le digo en el Joan Boscal, lo que usaron mucho fueron los escudos para generar en todo momento zonas seguras a través de pasillos humanos, para evitar que la gente allí congregada se echase encima de nosotros, porque esa predisposición a echarse encima de nosotros mientras nos insultaban, eso sí era una realidad que se estaba viviendo. Ustedes entran dentro, en el centro, y ¿qué es lo que se encuentran? Nosotros, cuando entramos, los compañeros de las unidades de intervención, como ya han hecho la entrada previa con la apertura de la puerta, ya han retirado ellos el mobiliario urbano colocado a modo de barricada. Nosotros ya tenemos la vía expedita para entrar y lo que nos encontramos detrás de ese mobiliario es un número que no le puedo precisar, pero que llenaban el hall principal del instituto, con las manos en alto, gritando «Som gent de pau». Entonces, lo que hacemos es pasar a las dependencias del instituto y yo escucho cómo se ponen a cantar el Segadors mientras iniciamos ese registro. Durante el registro hallamos material que incautamos. ¿Encontraron ustedes las mesas donde se producían las votaciones? Sí, nosotros el material que incautamos allí fueron unos carteles que ponía centro de votación, o sea que inequívocamente ese era un centro donde se iba a votar. Encontramos una caja con sobres blancos, encontramos una caja de cartón en la que había papeletas para proceder a la votación y yo accedo a un aula en la que hay unas mesas del propio aula dispuestas de manera horizontal, en la que detrás hay 4 personas sentadas, en lo que a mí me permite inducir que es una mesa electoral. La mesa no estaba constituida como tal, es decir, no había acta de constitución de mesa, pero estaban dispuestos, colocados allí. El otro elemento fundamental, cuando encontramos esa mesa ahí colocada, puedo percibir, y de hecho lo intervenimos, es un folio con las instrucciones sobre el funcionamiento del censo universal y un listado de números de lo que eran IPs.
números de IPs, supongo, para acceder a ese censo universal y poder hacer la votación. ¿Allí donde estaban las mesas había algunas personas? Sí, allí donde estaban las mesas estaban las 4 personas, las cuales identificamos. No jóvenes, avanzada edad. Había 2 personas, creo recordar que había 2 personas de avanzada edad y otras 2 personas más jóvenes. Esas 4 personas que nosotros hallamos en el aula no presentan ningún tipo de resistencia, no nos insultan en ningún momento, colaboran en todo momento con nosotros, se las identifica. A esas personas yo personalmente veo que son personas de mayor edad. Cuando hacemos la entrada lo hacemos cubiertos porque nos están grabando. Yo con esas personas, en vista de su actitud, me descubro el rostro, me quito el buzo para interactuar con ellos de una manera menos, ¿cómo decirlo?, menos fría, hacerlo más normal. Y manifiestan su deseo de abandonar el centro. En vista de que no suponen ningún obstáculo para ejercer el mandato judicial, se les facilita la salida sin ningún problema y abandonan el aula tras ser reseñados. ¿Usted recuerda a la salida del centro Joan Bosca si fueron insultados, si sucedió algo más? Sí, cuando salimos con todo el material intervenido, a la salida del Joan Bosca, la gente que había sido sacada del centro está congregada fuera. Volvemos a recibir los mismos insultos que al principio y, de hecho, ante la posibilidad de que nos pudieran seguir a pie o cualquier situación o contingencia no deseada, nos montan a todos los actuantes en las furgonetas de los compañeros de las unidades de intervención y abandonamos el centro en esas unidades. ¿Usted, durante su intervención en este centro, vio en algún momento a los Mossos d'Esquadra? Vimos a los Mossos d'Esquadra, pero es muy, muy característico porque la disposición del Instituto Joan Bosca se encuentra en una carretera por la que debajo pasa la ronda. Entre acera y acera hay un vacío, es decir, no se puede cruzar rápidamente la calle, es muy difícil. Había una patrulla de Mossos en la acera contraria a la del colegio. Era una presencia absolutamente testimonial, porque desde donde ellos estaban colocados no podían colaborar ni llevar a cabo el mandato judicial absolutamente de ninguna de las maneras. Durante nuestra intervención allí tampoco se acercaron a nosotros en ningún momento. Estaban en la acera contraria con la ronda pasando por debajo. Exacto, es imposible cruzar esa calle si no es saltando ese vacío, o sea, no se puede, es imposible. Ya. De ahí, de ese centro, se dirigen al Pau Romeva. Sí, cuando termina el registro, mi jefe, mi mando natural, el jefe del distrito, me comisiona directamente a ir al Pau Romeva para iniciar las actuaciones de control y de vigilancia y estado de la situación del centro. ¿Usted llegó a entrar en el centro? Sí, correcto. De hecho, ¿llegó a ejecutar el mandato entrando dentro? Sí, de hecho, en ese impasse, desde que yo voy al Instituto Pau Romeva hasta que se ejerce la entrada, a mí se me comunica, a través de mi mando natural, que él tiene que llevar los efectos intervenidos al Joan Bosca, los tiene que llevar a la Verneda, y que yo me voy a hacer cargo de la entrada al Pau Romeva y que me quedo como jefe accidental de dicha entrada. Bien, cuando usted llega con sus compañeros a Pau Romeva, ¿llega al mismo tiempo con usted, llegan al mismo tiempo las unidades de intervención policial o llegan más tarde? No, nosotros, según nos sacan las unidades de intervención del Joan Bosca, nos dejan en nuestro vehículo camuflado y mi equipo, nos dirigimos todos juntos en ese coche camuflado al Pau Romeva. Yo llego al Pau Romeva alrededor de la 1, un poco más tarde de la 1, lógicamente, porque a la 1 acabamos en el Joan Bosca, 1:10, 1:15, y allí lo que veo es dos vehículos de Mossos d'Esquadra en la intersección de la avenida Chile con la calle Pisuerga. Esos 2 vehículos de Mossos d'Esquadra estaban dispuestos horizontalmente y, es más, había conos de balizamiento ya impidiendo la propia entrada hacia la avenida Pisuerga. Este hecho me llama mucho la atención porque la única manera de acceder en sentido de la circulación al Instituto Pau Romeva, que se encuentra hacia el final de la calle Pisuerga, es por ese acceso. No se puede acceder por otro acceso en sentido natural de la circulación. Entonces hago una fotografía de dicha disposición
y procedo a mandársela a mi jefe natural, al jefe del distrito, y lo comunico. ¿Y qué instrucciones le dan? Mi jefe de distrito me dice que continúe desde esa posición haciendo las labores de vigilancia y de control del entorno del instituto. En ese instituto se percibía un clima ya más hostil que en el Joan Bosca. ¿Por qué? Porque la congregación de gente era mayor. De hecho, en las comunicaciones internas de permanente contacto con el jefe natural, que es el que iba a tomar las decisiones al final, bueno, se me dice que la entrada al colegio se abordará desde 2 vías distintas para garantizar la seguridad de la actuación, y me dice que yo mantenga esa posición desde la entrada natural a la espera de que lleguen las unidades ya con luz verde para acceder al registro, y que nosotros lo vamos a abordar desde esa posición. Esperaron ustedes a que llegaran las unidades, lógicamente. Exacto. Cuando llegan las... Cuente usted, cuando llegan las unidades, ¿cómo proceden ustedes para poder entrar? Cuando llegan las unidades a nuestra posición, se disponen en hilera, y los vehículos de Mossos d'Esquadra, uno de ellos abandona su posición, el segundo sigue quedando en posición horizontal, cortando la vía de sentido único de bajada al centro de votación. En ese momento, Mossos d'Esquadra, el binomio que había allí colocado, no se dirige en nosotros para nada. Somos nosotros los que tenemos que apearnos de nuestros vehículos, hablar con ellos y decirles que tenemos que bajar. Por lo tanto, tienen que retirar las señales de balizamiento y retirar su vehículo. Ellos lo hacen, no hay mayor impedimento. El problema es que este trámite ya lo que genera es gente asomada a los balcones de la vivienda del bloque de viviendas que hay colocado en esa zona. Y sí que veo yo desde arriba que los compañeros de las unidades están abordando la entrada desde abajo, que ya han podido proceder a entrar al perímetro del colegio. Entonces toda la masa allí congregada se da la vuelta y se pone de frente hacia nosotros, en este ínterin en el que los Mossos d'Esquadra están retirando las señales de balizamiento, están retirando el vehículo. Es decir, esa acción de Mossos d'Esquadra impide nuestra acción rápida, y lo que provoca es que la masa que estaba, digamos, centrada en la intervención por la parte de abajo, a modo de señuelo, ya se dirija también hacia nosotros. En ese momento, Mossos d'Esquadra retira las señales de balizamiento, retira el vehículo, y nosotros procedemos a hacer la bajada. La hacemos igual, encapsulados. ¿Ellos dónde se quedan? Mossos d'Esquadra abandona la escena. Abandona la escena por completo. Ya, o sea que, aparte de dificultar el tránsito de sus vehículos, no les ayuda. No prestan ningún apoyo. Es más, esas dotaciones de Mossos d'Esquadra, o en concreto la última que se queda, era la única dotación que yo percibo en ese centro de votación. No había más. Insisto, como en el Joan Bosca, esa disposición lo que a mí me induce a pensar es que en ningún momento su mandato era la de impedir la votación o la de ejercer algún tipo de control en la votación, porque está absolutamente alejado. Otra pregunta, por favor. Mire, a continuación se acercan ustedes al centro. Nos acercamos al centro. Ya con las unidades. Exacto, nos encapsulan. ¿Qué se encuentran ustedes allí? Y se encuentran resistencia, mucha gente concentrada. Explique usted. ¿Hay insultos, patadas, empujones? Cuente. Nos encapsulan nuevamente las unidades. Sí. Vamos bajando y ahí ya percibimos todo tipo de insultos más graves incluso que en el Joan Bosca. Ahí nos dicen del orden de maricones, terroristas, basura, escoria, hijos de puta, mercenarios. Hay provocaciones, nos dicen quitaos el buzo si sois tan valientes, qué valientes sois con esos chalecos, qué valientes sois con esos escudos. Bien. En ese ínterin llegamos a la puerta de acceso, la cual ya está abierta. En esa puerta de acceso al perímetro del instituto había, igual que en el Joan Bosca, mesas y sillas colocadas a modo de barricada. Ese obstáculo ya estaba vencido. Y accedemos a lo que es la puerta de acceso al instituto. Nuevamente esa puerta de acceso está cerrada con llave, es acristalada también. Detrás de esa cristalera lo que vemos es una disposición de personas sentadas, tumbadas, y ya cuando nosotros hacemos acto de presencia, encadenadas entre sí a través de sus brazos, agarradas o como se quiera decir. Solicitamos que abran la puerta para proceder al registro ordenado por la autoridad judicial.
no atienden al requerimiento, entonces se tiene que proceder a abrir la puerta y a empezar a retirar a personas. En este centro no estaban como en el Joan Bosca. En el Joan Bosca estaban de pie con las manos en alto cantando sus consignas. En este centro es distinto. En este centro, al estar en el suelo, los compañeros de las unidades, insisto, no tuvieron que utilizar la defensa. Fue una actuación muy limpia, con sus manos empiezan a retirar a la gente. Esta gente desde el suelo sí que propina patadas, propina golpes y no atienden a ningún tipo de razón. Yo personalmente recuerdo... Eso dentro. Eso ya dentro, eso ya detrás de la puerta. ¿Tuvieron alguna resistencia parecida? Fuera se nos agolpaban encima todas las personas, como hemos dicho. Los compañeros con escudos tenían que generar espacios seguros con pasillos humanos para que se nos echase encima esa gente. Gracias a la intervención de las unidades no sufrimos ningún tipo de daño y llegamos hasta el interior. Continúe usted con lo que estaba explicando. En el interior ya, como venía diciendo, ya sí hay patadas, hay manotazos y no atendían a ningún tipo de razones. Recuerdo que había alguna persona mayor en esa gente dispuesta, sentada y agarrada. Yo personalmente me agaché en una ocasión a decirle a una de estas personas mayores que por favor se retirase por su propio pie, porque de lo contrario tendrían que retirarla y siempre iba a ser peor para ella eso que el hecho de que abandonase el lugar. Y me miraban como si les hablase no sé, en alemán o nada. O sea, no tenían ningún tipo de razón ni de criterio, a pesar de la predisposición que yo pudiera tener hacia ellos para ejercer la diligencia de una manera segura hacia los allí congregados. Tras vencer esa masa que estaba allí congregada, ya procedemos al registro. En el registro me llama mucho la atención que hay mucha cantidad de comida. Hay mucha comida allí dispuesta, con sacos de dormir y con esterillas. Y también hay material. Incautamos material del propio referéndum, incautamos nuevamente una caja con sobres blancos, incautamos papeletas e incautamos esto me hacen entrega a mí inmediatamente cuando lo cogen, no puedo determinar qué policía es el que me hace entrega de ello, un sobre marrón en cuyo sobre había un acta de referéndum, un manual de instrucciones para el referéndum oficial y un acta de constitución de mesa. Esa mesa, a diferencia del Joan Bosca, no la veo constituida materialmente, pero en este caso sí que tenemos el documento formal que acredita la constitución de esa mesa. En ese acta de constitución de mesa están la presidencia y las vocalías, con su nombre y firmados por ellos, y a su vez lo que llama la atención también de los actuantes es un listado que hay de apoderados. En esos apoderados figura nombre, apellidos y firma de tres personas que manifiestan ser en ese acta apoderados por ANC, uno por Òmnium Cultural, uno por ERC y otro por Partit Demòcrata Europeo Catalán. Ustedes recogen todo ese material y se van. Nosotros incautamos todo ese material y procedemos a irnos, porque desde dentro del instituto se escuchaba cómo desde fuera había una gran cantidad de personas congregadas. La gente que habíamos sacado del instituto no había abandonado el lugar, estaban fuera todos y cantando y gritando. O sea, se percibía un clima de abierta hostilidad hacia nuestra actuación. ¿Y qué problemas hubo a la salida? Cuéntelo. Bueno, pues en vista de lo actuado y de que no encontramos urnas en ninguno de los dos centros, procedemos a abandonar ya el registro y cuando vamos a salir sucede lo mismo que a la entrada, pero un poco más grave. Para proceder a la salida nosotros no podemos volver a subir la calle Pisuerga hasta la Avenida de Chile, sino que las unidades nos tienen que derivar por una callejuela que hay entre el propio Instituto Joan Bosca y un bloque de pisos. En ese bloque de pisos nos encapsulan las unidades de intervención para salir de manera segura. Hay mucha gente asomada a los balcones. Tenemos que usar el soportal que hay en ese bloque de pisos para evitar que si lanzasen objetos impactase alguno y montarnos en las furgonetas. En ese momento yo oigo salvas en otro lado de la evacuación, porque tiene que realizarse por dos vías distintas igualmente. Oye, disparos al aire, salvas. Exacto.
Después de esta intervención, cuando salimos, insultos nuevamente, los mismos que he descrito anteriormente, y gritan, no olvidaremos. No olvidaremos, no olvidaremos. ¿A la salida hubo agresiones? ¿Hubo algún acto? La salida, como le digo, ¿Cometimiento? fue igual que al principio. Tuvimos que ir encapsulados porque la gente estaba encima nuestra, gritándonos, insultándonos, y tuvimos que ser escoltados desde la propia salida del centro por las unidades hasta la misma furgoneta que entramos. Después de evacuar, oyendo golpes impactos en las furgonetas en las que íbamos. ¿Escuchó usted? Sí, se oían impactos de objetos que lanzarían. Claro, yo no veo fuera de la furgoneta y no puedo determinar con qué impactaron, pero se oían impactos. Pero sí el lanzamiento de objetos que impactaban, ¿no sabe qué? Sí, no puedo especificar qué objeto, ya le digo, no lo veía, pero impactaban. Cuando terminamos esa intervención, pregunto a los compañeros de intervención por las salvas y ellos me comentan que han tenido que hacerlo porque al abandonar el convoy, las unidades que iban quedando solas iban siendo rodeadas por los allí congregados al grito de a rodearles, impidiendo la salida. Para poder ellos no quedarse aislados y poder salir del lugar, tuvieron que disparar al aire con esas salvas para disolver a la masa allí congregada alrededor de ellos y poder abandonar el lugar de manera segura. Muy bien. No hay más preguntas, señor. Muchas gracias. ¿La abogacía del Estado? Ninguna pregunta. Muchas ¿La gracias. Acción Popular? Sí, dos cuestiones muy breves, con la venia de la excelentísima sala. Buenos días. ¿Les arrojaron objetos o vio usted que arrojaron objetos sobre alguno de los agentes? ¿Y qué tipo de objetos eran, en su caso? No aprecié, en esa entrada al Pau Romeva, no aprecié lanzamiento de ningún objeto. Sí aprecié nuevamente gente con cascos de moto puestos y gente con paraguas. Pero no aprecié lanzamiento de ningún objeto a nosotros más allá de los que se arrojaron a nuestra salida en los furgones de las unidades de intervención. ¿Tuvo usted conocimiento de que en esas personas que estaban concentradas hubiera algunas de ellas que actuaran a modo de líderes o coordinadores de la masa concentrada que tenía esa actitud hostil hacia ustedes? No, en ningún caso, ni en el Joan Bosca ni en el Pau Romeva, nadie se erigió como líder o como interlocutor con el que poder hablar, mostrar el auto y bueno, decir que nos facilitasen la acción. De hecho, en ese acta de constitución en el que encontramos apoderados de ANC o de Òmnium Cultural, tampoco nadie se pronunció y dijo, sí, yo figuro en este acta. O sea, no hubo nadie con quien pudiéramos interactuar nosotros. Bueno, y una última cuestión. Esto que se ha referido en el último momento a preguntas del Ministerio Público sobre tener que hacer disparos al aire con salvas, ¿tuvo usted conocimiento que esto ocurriera en algunos otros centros? No tengo conocimiento de ello. Me interesé porque fue el centro en el que yo estuve y pregunté concretamente a los compañeros que habían actuado, pero no tengo conocimiento de si se produjo en más centros o no. No hay más preguntas. Muchas gracias. Señor Salellas. Sí, con la venia del tribunal. Voy a empezar. Buenos días, gente. Voy a empezar a preguntarle por el Instituto Joan Bosca. Cuando usted nos ha explicado que hubo que superar una barrera de gente que se encontraba en el rellano, ¿aproximadamente cuánto tiempo tardan ustedes o necesitan para superar esa barrera que está en el rellano? No es una intervención que nos lleve excesivo tiempo. Sí es verdad que lleva un tiempo, sobre todo porque no se puede hacer primando la eficacia. Es decir, nosotros somos conscientes y las unidades más conscientes todavía, que son las que van a ejercer esa disposición, que no se puede acceder al centro a cualquier precio o con la eficacia a toda costa. Entonces, se tarda un tiempo. No podría precisarle cuánto tiempo tardamos en entrar, pero a lo mejor del orden de 5 o 10 minutos. Usted ya ha explicado la complejidad de la operación, que era, digamos, que la policía subía unas escaleras, que además estaban húmedas, y que había que sacar los manifestantes que estaban en el rellano y, digamos, se los sacaba del rellano y se los mandaba para abajo. ¿Es así? No es exactamente así. Se les sacaba del rellano,
pero no se les lanzaba para abajo precisamente para evitar que hubiera cualquier tipo de lesión o de problema con las escaleras. Eso dificultó la acción precisamente por eso, porque éramos conscientes del peligro que suponía no solo para los actuantes, sino para los ciudadanos allí congregados esas escaleras allí. Por lo tanto, usted no vio a los ciudadanos que caían por las escaleras cuando eran sacados del rellano por parte de los agentes policiales. A mí no me consta, no lo vi y era complicado porque íbamos totalmente encapsulados por los compañeros de orden público. No veía más allá del compañero que llevaba adelante, pero yo en ningún caso vi a nadie caer por esas escaleras. En relación a la barricada que ha relatado usted que había en la puerta de la escuela, ¿esa barricada podría ser que consistiera únicamente en 2 mesas, una encima de la otra y una silla encima de la segunda mesa? ¿Sería esa la descripción detallada de la barricada? Sí, como he descrito a preguntas formuladas por el señor fiscal, nosotros cuando accedemos a esas barricadas ya están removidas por los compañeros de orden público. Yo lo que veo desde el cristal son una serie de mesas dispuestas y no puedo recordar con exactitud cuántas eran, pero recuerdo que había mesas y que había sillas colocadas en esa disposición para impedir el paso. Y finalmente, en relación al centro Joan Bosca, usted ya ha explicado que una vez acceden dentro, la gente está con las manos, digamos, arriba, ¿no? Y gritando "Som gent de pau". ¿Contra esas personas recuerda usted si alguno de los agentes de la UIP utilizó la defensa reglamentaria y golpeó a alguno de esos ciudadanos que estaban pacíficamente con los brazos levantados? Cuando nosotros entramos, efectivamente, como usted ha dicho, están con los brazos en alto, gritando "Som gent de pau". El equipo de registro en ese momento se introduce en el colegio y en sus diferentes dependencias para incautar material probatorio para demostrar que allí se estaba produciendo un referéndum ilegal. Lo que sucediera con la gente que se quedó allí congregada yo lo desconozco porque no me quedé en ese lugar. Y ahora vamos al Pau Romeva. Usted nos ha contado, ¿no?, cuando acceden dentro del centro escolar, que había una gente que estaba sentada en el suelo y que hubo que ir retirándola poco a poco. ¿Cuánto tiempo tardan aproximadamente en superar esa gente que está allí protestando sentada en el suelo? Esa intervención fue más lenta porque la gente dispuesta en el suelo generaba una mayor complicación, sumado al hecho de que el tiempo iba pasando y los compañeros de las unidades, lógicamente, se iban cansando. Fue más lento y, no sé, igual tardamos en poder dejar abierta la vía y entrar al centro en torno a 15 minutos, 15-20 minutos. Ustedes realizaron un registro al centro escolar, ¿es así? ¿Tuvieron que derribar las puertas de las distintas aulas del centro escolar? Exactamente 30 puertas. ¿Entre los dos colegios? ¿En algún colegio? No sé, usted estaba allí, díganos cuántas puertas derribaron en el Pau Romeva. No le puedo precisar el número de puertas que derribamos en el Pau Romeva. Lo que sí le puedo testificar es que no era mi intención en absoluto derribar puertas ni causar daños en el mobiliario de un colegio. Nosotros únicamente queríamos incautar el material que allí pudiera haber sobre el referéndum ilegal y, de hecho, se solicitaba, por favor, que nos abrieran las puertas para incautar este material y, como ya he relatado, no nos hacían ni caso a los requerimientos y nos miraban como sin atendernos de ninguna manera. No le puedo precisar cuántas puertas se derribaron para buscar en las aulas en las que pudiera haber material del referéndum ilegal. ¿Y después de derribar esas puertas, encontraron el material en esas aulas escolares? Sí, encontramos, ya le he dicho, encontramos papeletas, encontramos sobres blancos, encontramos material informático, encontramos una caja con cableado informático, encontramos muchas evidencias, pero no encontramos las urnas. Lógicamente, después del retraso que se produce por todas las barreras que se van colocando y todos los avisos que desde fuera se van dando de que la policía está llegando al colegio, cosa que me es informada también por mi jefe de distrito de que estamos siendo objeto de contravigilancias por lo que venía siendo un vehículo cuya matrícula era de la Presidencia de la Generalitat,
lógicamente, todas esas barreras impiden nuestra acción rápida y poder incautar todo el material que allí haya. No encontramos las urnas, pero sí encontramos mucho material. ¿Y usted recuerda que tuvo que acceder a una ambulancia dentro del centro Pau Romeva mientras ustedes estaban actuando? Mientras nosotros estamos actuando, mientras yo estoy presente para proceder a la apertura de la puerta, entrar y durante el registro que yo estoy en el interior, yo personalmente no veo ninguna ambulancia. Desconozco si allí tuvo que intervenir algún personal sanitario o no, lo desconozco. En relación a los 15 heridos que hubo a raíz de su actuación, ¿tiene usted algún tipo de explicación o presenció algún hecho que puede dar explicación a esos 15 heridos ciudadanos? Desconozco el origen de las heridas y es verdad que había una resistencia activa cuando estaban colocados en la entrada del colegio. De hecho, una compañera de orden público le mordieron la mano cuando iban a retirarlos porque, como he dicho, se les retiró con las propias manos, ella fue mordida. Desconozco las heridas o las lesiones que lamentablemente se pudieran producir en esa entrada. Y finalmente, cuando usted hablaba de la actuación de los ciudadanos en el momento en el que abandonaban el colegio Pau Romeva, usted ha explicado que decían o voceaban algo como rodear las furgonetas. ¿Usted recuerda si la forma concreta en la que los ciudadanos que protestaban rodearon las furgonetas fue sentándose al suelo enfrente de las furgonetas? No, señor letrado, yo no he dicho exactamente que yo escuchara a rodearles. Yo he dicho que me intereso por las salvas que escucho con los compañeros de intervención y ellos son los que me dicen que cuando se iban quedando los convoys, los últimos miembros del convoy, tienen que disparar salvas para disolver a la masa, la cual estaba gritando a rodearles y estaban rodeando las furgonetas impidiendo su salida. Vale, la forma en la que se produjo ese rodeo yo no estaba presente y lo desconozco. Vale. Pues nada más y designamos únicamente las imágenes de Puma 1, tomo 6 que recogen los hechos que relata el testigo. Nada más, señoría. Muy bien. Pues hemos terminado. Puede usted marcharse ahora, pero espere un segundito que le devuelvan la documentación y se va con la agente judicial.